Hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Aún en los momentos más difíciles, siempre creímos que la paz era posible. Aquí en Colombia quedaron muy poquitos municipios donde no entró la guerra. El conflicto armado nos tocó casi a todos. El que no cuente todas estas experiencias está condenado a repetirlas. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alba un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. El gobierno nacional se anotó en las últimas horas la mayor victoria en su lucha contra las FARC. En una operación combinada del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, fue abatido Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, el número 2 al interior de esa organización guerrillera. Según los primeros reportes, un informante reveló a las fuerzas militares el paradero de Reyes y sus hombres en un lugar cercano a la frontera con Ecuador, en el Putumayo. Esta madrugada se lanzó el ataque aéreo y terrestre. Reyes huyó hacia Ecuador, pero allí vino un segundo bombardeo que causó la muerte de este hombre clave de la guerrilla. Se procedió de inmediato a dar la ubicación exacta. A mí porque muestran ese señor muerto sin una pierna y así. Disparando al sur. Era un hombre muy malo, mataba gente. En el lugar denominado Santa Rosa, para efectos de poder responder el fuego y neutralizar al enemigo. Para eso tenemos estos aparaticos, el televisor. ¡Ah! Ahí van aprendiendo. Pan y circo para el pueblo. Aprenden y la letra con sangre entra. Si toca con fuerza le hacemos. Se encuentran los restos de mi hijo Frankie, asesinado el 19 de agosto del 92. Soy sobreviviente de la masacre, fui lesionada cuando tiraron el cilindro a la iglesia. Y el desplazamiento en el 2001 nos hizo dejar el territorio con todo lo que habíamos conseguido. Pues, ¿cómo lo matan a uno tan miserablemente? ¿No tiene más? Lo más duro que a mí me ha tocado vivir es cuando uno mira a los compañeros que se los matan al pie de uno. Eso es lo más duro o la parte más difícil que uno ha tenido. Esos malos recuerdos creo que a nadie le gusta volver sobre ellos, ¿no? Porque es terriblemente difícil. La paz de Colombia es precisamente la de Colombia. Su compromiso, porque además es que ha sido la bandera de las FARC, es que nosotros no estamos en la guerra por la guerra, porque nos guste. Las FARC se conforman en medio de un proceso histórico de violencia de parte del Estado y es la resistencia de la gente la que lleva al origen de las FARC. Bueno, en Colombia tenemos reconocidas oficialmente más de 7 millones de personas y muchas comunidades también que han sido víctimas directas, no hablo de indirectas, sino que han sufrido en carne propia una u otra forma de violencia. La gran mayoría de estas personas son campesinos y mujeres también, que han sido desplazados de sus lugares de origen. Pero ver pueblos destruidos, sin su capilla, sin su alcaldía, sin sus colegios, con la gente llorando como si hubiese pasado un terremoto, creo que es un recuerdo devastador en la mente de cualquier soldado. La pérdida de un soldado, la solidaridad que hay en las fuerzas militares, en un ejército, es muy grande.
Entonces ver a sus compañeros muertos en el campo de combate, incluso desaparecidos, completamente desintegrados en un campo minado, verlos amputados, sin ojos, sin brazos, sin piernas, es un dolor muy grande e irreparable. Señor, los otros. Pues nosotros no sé, hermano. ¿Verdad, jefe? Sí, ellos. Sí, hermano. Y no, ya lo hemos matado. ¿Tú sabes que ¿a qué venimos nosotros? Con los fusiles, no más. Entonces, necesitamos que usted vaya y hagan entregar a los otros y que vengan. ¿Cuántos policías hay? Ahí no, creo que hay 11 más nosotros. O sea, no, y los otros. Hay dos que no han llegado. Entonces hay dos que no se han presentado todavía a la estación. Ah, bueno, y yo ya salvaron, bueno, entonces necesito que ustedes vayan y hagan a entregar a los otros. Y salen. Si ellos no quieren venir. ¿Y si no quieren? Pues vamos y los sacamos. Nosotros venimos, claro. Vienen, pero hablen con ellos, que no se hagan matar por mi puta auxilio. Comando, pero los que están por el lado no nos disparan. No, ya nadie está disparando. Nadie. Bueno, nadie vaya a quemar, pero Juan. Nadie de los grupos van a quemar. Vayan a ver rapidito, ven. Hágale, tranquilo, amigo. Hágale. Caliche. El padre está pues escondido, yo no me estará. No, yo sí. Bueno, que ustedes dicen que todos se van a entregar, pero que necesitan la garantía del padre. ¿Ya viene el otro? Venga, echen para acá. No se pague para acá. Venga. Los otros. ¿Sí? Dígame. Imagínate cuánto hace. Pero yo no voy a trabajar en ayudar aquí a sacar cosas de ahí. Aquí está el... ¿Quién era el comandante? ¿Quién era el comandante? Compañero. ¿Quién es el comandante? ¿Cuántas unidades son? Somos 17. Hay uno en vacaciones, uno que ahorita en servicio. ¿Cuántos auxilios tienen? Son 17. ¿17 auxilios? ¿Qué cuánto falta? La muerte de mi hermano. ¿Cómo fue? En combate un soldado le dio de baja y no pudimos rescatarlo. Eso es lo más triste que he tenido en mi vida. El asesinato de mi hermana Janet por parte de los paramilitares también fue un momento muy triste. El asilo de toda mi familia por el acoso y la presión de los paramilitares también fue un momento muy triste. Es decir, uno tiene momentos muy tristes en la vida. El asesinato de muchos de los familiares de mi compañera Camila, cada uno de esos acontecimientos ha sido un momento no solamente triste, sino doloroso para mí, pero eso no me ha hecho cambiar. Yo quiero decirle, hombre, que eso a mí no me ha hecho ni odiar a nadie, ni perder mi rumbo, ni me ha generado ánimos de venganza, sino que me ha como afincado más bien en la convicción de que vamos por el camino correcto y de que este país no puede seguir así. Orden para las fuerzas militares, se los he reiterado esta mañana, es arreciar, es mantener la ofensiva militar. Los reunían en la cancha y empezaban a clasificar. Las mujeres a un lado, los ancianos al otro lado.
y los hombres adultos que ellos sabían que les podían hacer lo que les iban a hacer, empezaban un sorteo, del 1 al 30, el 21. Pues empezaban 1, 2, 3, 4, 5, 21, tú, para afuera, pin, lo mataban, de distintas formas. Aquí murió gente ahorcada, una mujer que la tiraron para arriba y la esperaron con la bayoneta, un chuzo que tiene en la punta del fusil como una lanza. Yo llegué aquí el domingo y nos pusieron a limpiar en la iglesia. Yo fui uno de los que enterró 18 muertos ahí al lado de ese monumento, forzado. Me decían, si no entierras los muertos, ya sabes lo que te toca. Soy un chabacán de clase L, sí lo admito. Soy un levantado, río de todo, mamacita. Soy un encantador si la gente no me conoce, visto a la moda que impongo. He tenido mis épocas, he sido oscuro, gris, clandestino, pero ahora soy todo lo contrario, porque soy guerra de Colombia. Soy terco, tiro la piedra y escondo la mano, sigo mi propio camino. Ese acto irracional de la casta dirigente colombiana fue la que motivó el surgimiento de las FARC como movimiento armado alzado en armas contra el régimen, contra la injusticia, buscando desde un comienzo abrirle las puertas a la democracia, a la justicia social, a la soberanía. Digamos que esa es y ha sido y seguirá siendo nuestra principal bandera. Marquetalia, tierra hermosa de batallas y proezas. Marquetalia, tierra hermosa de batallas y proezas. Verde histórico, sendero con fresca huella de guerrilleros. Verde histórico, sendero con fresca huella de guerrilleros. 27 soles de mayo del año 64. Florece la resistencia entre pólvora y combate. Florece la resistencia entre pólvora y combate. Por colinas y altiplanos se fue templando el balín. Y del pato guayabero desde el cañón del Cambrín. Campesinos resistieron con Pedro Antonio Marín. Campesinos resistieron con Pedro Antonio Marín. He hecho todo lo posible por quedarme. Arraso pueblos, me robo millones de hectáreas, desplazo gente, lleno de odio a la población. Controlo el Congreso y demás espacios de poder. Pongo presidentes y manipulo la sociedad sembrando el terror.
2, 3 muertos, hasta que llegó al colmo pues de las cosas tan horribles que fue la masacre de la vereda Dos Quebradas, cuando mataron a 18 personas en una masacre en una misma noche. Nosotros encontramos los cadáveres de entrando a San Carlos, acostados, atravesados, tapados con un poncho lleno de moscos, y se ponía uno en un solo temblor que ya le iban a dar a uno. Bueno, la historia mía es que fuimos una familia grande, de 14 hermanos, hubieron 2 mujeres y todos llegamos a la vida guerrillera. Bueno, de todos ellos vivimos 2 hombres y viven 2 mujeres. Quiere decir que vivimos 4, ¿sí? Bueno, y pues de esos 4, pues el único que convivo en las FARC soy yo, de hermano. De eso he tenido unos varios sobrinos en la guerrilla, hay unos muertos. Pues ellos fueron muertos en combate porque todos fueron guerrilleros. Me gusta caminar por el centro, sin ganas de irme, leyendo, por ejemplo, La vida es sagrada. Estamos en un proceso de exhumación, de recuperación de los cuerpos mortales de la masacre de Bojayá. En este cementerio se enterraron a 3 personas. Sacratísima María, a Dios vamos a alabar, para que los restos de aquí los podamos encontrar, para que los restos de aquí los podamos encontrar. El 23 de abril del 2002, los paramilitares llegaron a la zona. Desde ese día se inició el enfrentamiento con las FARC. 9 días después, un cilindro bomba fue lanzado por miembros de las FARC y cayó en la iglesia en donde se refugiaban los ciudadanos. Al de entrar a la iglesia, me cayó un cilindro. La Virgen del Carmen, y andaba conmigo. Por toda la sangre que ellos derramaron, que ellos mismos nos fortalezcan para poder hacer justicia y que los hechos aquí ocurridos no queden impunes. Mi señora, necesito unos 35 para la otra semana. Esta sí. ¿Qué más, mi señora? No la va a molestar esta semana. Bueno, vea, señorita, vea el favor y me respeta. ¿Ah? Agradezca que le estamos dando trabajo, que le doy trabajo a ustedes, los vendedores de flores, a los marmoleros, a los sepultureros, ¿ah? A las funerarias, a los vendedores de seguros. Mejor dicho, ¿sabe qué? Respete. No me cola. ¡No me joda!
municipio de Mapiripán, departamento de Meta, Colombia, entre el 15 y 20 de agosto de 1997, grupos de paramilitares tomaron el control del pueblo, intimidaron a los habitantes, los secuestraron y asesinaron a otros. Según el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, el ejército colombiano colaboró con los paramilitares, quienes permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de agosto de ese año, lapso durante el cual impidieron la libre circulación de los habitantes, torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas. Uno de los grandes problemas que tuvimos en estos 50 años fue el de tener gran parte de nuestra sociedad desconectada del conflicto, porque el conflicto era lejos, porque el conflicto no los tocaba, porque el conflicto no era en sus casas, porque sus hijos no tenían que ir a combatir. Entonces fue un conflicto principalmente rural, por supuesto con algunos rasgos de guerrillas urbanas o células urbanas, pero principalmente rural, alejado del país. Es decir, que en Colombia se podía vivir la vida normal de una ciudad metropolitana en los centros urbanos y una tragedia en las áreas aisladas o alejadas. Pero lamentablemente nuestra nación, desde sus orígenes, nació con una malformación que yo diría que casi pudiéramos decir que es congénita. Y es el asesinato político y la impunidad. Mi general, ¿cuánto me enseñaste? Todos conocemos que, y es una de las cosas más tristes de la historia de Colombia, cómo comienza la primera página de ese gran libro de García Márquez que se llama Bolívar en su laberinto. Bolívar, atravesando la plaza principal, apedreado y gritándole longanizo. Esa es una de las páginas más tristes de la historia de Colombia. Bolívar sale de Colombia abucheado, traicionado por los mismos a quienes él le dio la libertad. Y luego viene en la historia de Colombia que su sucesor, el mariscal Sucre, uno de los más insignes héroes que tuvo nuestra independencia y que era su sucesor, pues fue asesinado. La primera mentira que han metido es que llevo solo 52 años. Mentira. Me trajeron desde España con pólvora y todo. Desde esa época me ha tocado amarrarme los pantalones. Desde que se alebrestaron esos indios y me ganaron. Casi me tengo que ir. Pero vean, aquí estoy. De machete la que se dieron los indios. Plan va, plan viene. No se fue con garrotes, chuzos, palos, bala, incendios. Eso sí es vida, carajo. Y todo por Gaitán. Se equivocan si creen que a esta raza colombiana la puedan barrer. Atención, atención.
1948. En estos momentos acaban de ser venido el doctor mataron el padre de Colombia. Doctor Mario Mesa Turmeté, doctor Mario Mesa Turmeté, organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, se les espera en la Radio Nacional con informes sobre el movimiento. Pueblo liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído, el doctor Gaitán empieza a ser vengado. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30. Al salir los oficiales del doctor Jorge Eliezer Gaitán Pisada en las calles 14 y 15 con carrera 7. Y vino mi época preferida, los años 50. Y con él Efraín González, Sangre Negra. Y hubo corte de franela, de tabaco, de chaleco, de corbata. Hasta empalados hubo, balacera por todas partes. Pero ya nos apareció un tal José Guadalupe Salcedo Hunda, todo envalentonado. Pues claro, los liberales lo seguían del Tolima a los Llanos Orientales. Y me tocó hablar con el presidente de la República. Claro, y hubo el acuerdo de paz para calmarlo entre el presidente y Guadalupe. Pero a los 4 años pues me tocó quebrarlo. Y formamos el Frente Nacional entre liberales y conservadores para que el poder quedara entre ellos. Dígame si no. Y vuelve y se repite la historia, la impunidad, el asesinato político como herramienta del poder para impedir los cambios estructurales, para que erradiquemos la injusticia social, para que erradiquemos esa falta de inclusión social, esa intolerancia política que ha sido una característica del régimen político en Colombia. Y eso nos condujo a otros muchos años de guerra, lo que llaman aquí el periodo de la violencia. Pero después se repite con Guadalupe Salcedo, y Guadalupe Salcedo cumple sus compromisos, deja las armas, trata de incorporarse a la vida civil y también lo asesinan. Lo que pasa es que ahí es berraco para uno definir esto. Pues porque Colombia ha sido un país de guerra. Colombia, los grandes mandatarios han oprimido mucho a Colombia por medio de los paramilitares, bandas criminales que ellos han adquirido. Y pues es berraco uno, de pronto, lo que uno le ha tocado vivir. Posteriormente viene, bueno, como se conoce, la constitución del Frente Nacional, que excluyó los partidos de oposición y los ilegalizó. Y yo pienso que desde entonces el conflicto no ha parado. Precisamente la exclusión de la izquierda o la ilegalización de la izquierda al formalizarse el Frente Nacional con los 2 partidos tradicionales es lo que Camilo considera que cierran las vías políticas, las vías democráticas, para que el pueblo pueda ascender al poder por esa vía, y entonces se legitima de esa manera la rebeldía popular. Y en realidad la violencia se puede ver a partir del año 62, 65 como una persecución a la economía campesina, de concentración de la propiedad, de exclusión de los propietarios. O sea que las FARC nacen cuando el Partido Liberal y el Partido Conservador llegan a un acuerdo en el Frente Nacional y excluyen al Partido Comunista, a los sindicatos agraristas, al movimiento campesino. Ahí es que comienza el problema. Y comienza con fecha exacta, con la invasión de Marquetal.
se logró la eliminación de 20 cuadrillas de bandoleros de las 29 existentes al comienzo del año, con un total de 545 antisociales dados de baja. La prensa, hablada y escrita, es un medio que tiene de propaganda para desvirtuar la realidad de la lucha revolucionaria de los hombres que estamos enfrentados con el gobierno. En 1962 el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia. Guillermo León y yo fuimos muy amigos. Nos presentó Álvaro, el hijo de Laureano, y en mayo comenzó la vuelta. Les metimos 16.000 hombres, le hicimos de todo. Le tiramos bombas, hicimos tiros, propagandas como un putas. Pero qué berracos tan obstinados. 48 nos pudieron. De ahí que no derrotarlos implicó contrato a término indefinido. Pues esto iba para largo. Incluso el momento en que se forman las FARC se forma haciendo un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se impidiera el ataque a Marquetalia, cuando se supo que iban a bombardear Marquetalia. Desde ese momento se planteó la bandera de la paz, y en todo momento, cuando hemos visto la posibilidad o que abre alguna compuerta, hemos estado ahí y nos la hemos jugado por la paz. Si me preguntan a mí personalmente, ¿qué son las FARC? Yo diría pueblo. Pueblo, con todos sus defectos, con todos sus errores, con todas sus maravillas también. Es pueblo. Son colombianos y colombianas. Y uno que otro extranjero loco. Buenas tardes nuevamente. Voy a cantar una canción para las guerrilleras y compañeras. Yo ingreso porque la familia mía pues fue mi padre y mi madre, y un hermano fueron muertos por los paramilitares. Ya vemos muchos, hemos llegado muchos a la guerrilla pues porque en realidad en Colombia es un país que no da las garantías para que los colombianos vivan una vida digna. Pues realmente ingresé a la FARC porque miraba mucha desigualdad social, mucha guerra, mucha represión contra la población. Y realmente porque la gente del campo vive muchas necesidades. Y pues encontré en las FARC como ese abrigo, como el espacio donde yo podía de pronto hacer algo. Primero luchar y luego también, bueno, dedicarme a algún trabajo que yo pudiera aportar con el tiempo. Ahí sí, como decían, que primero toca uno armar la mente y ahí sí armamos nuestras manos, ¿no es cierto? Pues nosotros tenemos nuestras manos armadas con nuestro fusil. Nuestro fusil fue un arma, es un arma para que nos escucharan, ¿no es cierto? Por eso empuñamos las armas, para que nos escucharan, porque no hubo otra manera que nos escucharan a nosotros. Entonces empuñamos nuestras armas para eso. Nacimos para avanzar y no para ser vencidos. Cambio de estar en la ciudad con las dificultades de ser pobre en una ciudad como Bogotá, ¿no? A irse al monte a coger un machete, un fusil y empezar a sentir lo que realmente es el peso de ser revolucionario, o sea, el compromiso de ser revolucionario. Yo lo veía como algo muy romántico. Sí, como, ay, voy a cambiar el mundo.
Pero ya cuando uno está acá y se da cuenta que el fusil pesa 7 libras y que la machete hay que afilarla y que hay que cargar un equipo con economía, porque si no, pues no hay comida. Y etcétera, etcétera, entonces a uno le da duro. Obviamente el cuerpo de uno, de los bichos a mí me hacían granos re horribles en la piel, pero yo estaba muy convencida del compromiso. Pues uno conoce muchas facetas de uno mismo que uno no conocía, ¿sí? No más el hecho de usted siempre conocer sus límites en lo físico, por ejemplo. Eso, mejor dicho, tú te muestras a ti mismo como de una forma que tú no conocías, ¿sí? Por ejemplo, un bombardeo o una situación de combate, un asalto. Eso, tú de antemano tú no sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? Entonces eso te deja al descubierto muchas cosas. La misma colectividad, por ejemplo. Sí, cuando hay poca comida. Yo he estado en situaciones de mucha hambre, donde había muy poca comida. Y ahí uno conoce qué es la verdadera hermandad, por ejemplo. La condición más dura que me ha tocado vivir en mi condición de médico dentro de la guerra ha sido mirar, o a mí que me ha tocado vivir de pronto, o los médicos que nos ha tocado vivir, llegar a encontrar a los compañeros destrozados por las bombas, destrozados completamente, y que siendo hermanos de lucha, mirarlos en esas condiciones, ¿cierto? La tal paz fue para los años 80, cuando a Belisario le dio por hablar con las FARC. Hubo hasta cese al fuego. Estos bandidos tuvieron hasta partido político, la tal UP, Unión Patriótica. Tocó ponerme sucio. Lo que dependa de nuestras posibilidades para contribuir al desarrollo de este movimiento político nuevo que insurge con enorme fuerza en las masas colombianas. Muchas gracias. ¿Qué tal? No pudimos ir al Congreso, ¿no? Pero estamos aquí, estamos presentes y listos a seguir luchando. Perfecto. Tal vez el país recuerde cómo Jacobo Arenas, Manuel Marulanda Vélez, Raúl Reyes, Alfonso Cano, todos ellos, incluido Timo León Jiménez, participaron en estas conversaciones de paz. Era tal nuestra disposición a buscar esta salida política que la FARC llegó a convertirse en plataforma de lanzamiento de un nuevo movimiento político, la Unión Patriótica. Pero
hoy en Ibagué, también tenemos que precisar la convicción de la Unión Patriótica de que en la otra ala del conflicto, en la insurgencia armada colombiana, no se puede quedar en sus reiterativas cartas y llamamientos a la paz, de que el movimiento insurgente tiene que dar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo. Este intento resultó fallido porque los sectores intransigentes, excluyentes de este país, se impusieron y prácticamente liquidaron a balazos a la Unión Patriótica, más de 5.000 muertos. Los principales dirigentes de la Unión Patriótica fueron asesinados. Que los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. ¿Cómo se enteró usted de No, es que me acabo de bajar del Ejecutivo, yo iba para la Universidad Javeriana y acabo de ver el carro, yo pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país. En estos días su papá había recibido alguna amenaza, alguna llamada, ¿usted sabe? Vivía recibiendo constantemente amenazas, ¿no? Eso era el pan de cada día, tanto en su oficina, en el Senado, como en la oficina del Partido Comunista. Era un hombre que nunca temió decir lo que pensaba y yo creo que por sus denuncias fue que le han hecho este atentado. Bueno, mi padre era una figura política de los comienzos de la época que en Colombia se conoció como el Frente Nacional, es decir, fue una persona que se comprometió con las luchas políticas desde muy joven, mediados de los años 60, consagró toda su vida como periodista y como activista político a la lucha por una transformación social y por la protección de los derechos de mucha gente de poblaciones rurales, especialmente en Colombia, y de sectores pobres en las grandes ciudades. Y en ese trabajo dirigió un periódico, el periódico Voz Proletaria, que fue un semanario que durante muchos años hizo denuncias sobre todas estas situaciones y al final de su vida se convirtió en congresista. Llegó al Congreso en el año 1990 y fue elegido al Senado en 1994. En toda esa etapa ya estaba en curso el genocidio contra la Unión Patriótica, movimiento al cual él perteneció, y mi padre era el último senador que quedaba vivo de la Unión Patriótica y fue asesinado el 9 de agosto como parte de ese exterminio político que se perpetró en Colombia desde el Estado, desde sectores muy poderosos, desde grupos paramilitares, que tenía por objetivo acabar con este movimiento que representaba una esperanza de transformación social y un proceso de paz en ciernes que se estaba dando en esa época. Ahí comienzan a acabar con todos los cuadros de ese movimiento político. Usted sabe que una organización sin cuadros realmente pues, no es nada. Y nosotros dijimos, fallamos, o sea, creímos en el gobierno. De pronto, aunque nosotros sabíamos de qué talante era la burguesía colombiana, pero no creíamos que fuera tan, o por lo menos personalmente yo no creía que fuera tan agresivo. Bueno, es que la Unión Patriótica, yo se lo digo en dos palabras. En primer lugar, los militares están muy descontentos con el acuerdo de paz con Belisario. Digo descontentos por decir algo, pues están opuestos. En segundo lugar, el narcotráfico vio que era una gran oportunidad de hacer un buen negocio. Yo les mato a la OP, pero ustedes me permiten el negocio. Eso es lo que hay detrás de la masacre de la OP, la parte, digamos, puramente operativa del negocio.
y la sentencia proferida contra el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de este caso, constataron que el homicidio contra el senador Cepeda Vargas fue cometido por agentes estatales, es decir, desde el Estado mismo y en conjunto con miembros de grupos paramilitares. En nombre del Estado de Colombia, en representación del Gobierno Nacional y en mi condición de Ministro del Interior y de Justicia, pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas. Se le ha cerrado opciones a todo aquel movimiento o grupo político que intente unas transformaciones sociales, económicas y políticas de fondo. Y digamos el caso de la UP hace parte de una larga historia de asesinatos, de acciones criminales, de exterminios contra las fuerzas de oposición política. Pero en segundo lugar, lo específico también en este caso es que la UP representaba una esperanza de paz, es decir, también ha habido una constante campaña por evitar que en Colombia se ponga punto final mediante el diálogo a la confrontación armada tan larga que hemos tenido. Acá me dieron de todo. Tengo canales de televisión, periódicos, amigos en todas las esferas. Aquí donde me ven, soy el negocio que sostiene a las grandes familias de este país. El principal enemigo, habría que ver, pues, se complementan. El principal enemigo está, todo el mundo lo identifica, que es la derecha colombiana, la ultraderecha, que ha usufructado la guerra durante tantos años, que se ha enriquecido a partir del conflicto. Los sectores que en el desarrollo del conflicto utilizaron métodos atroces, métodos inhumanos para tratar de doblegar nuestra voluntad de lucha, la voluntad de lucha del pueblo colombiano. Ahí están algunas personas traumatizadas que prefieren vivir en guerra que vivir en paz. Pero somos muchos más los colombianos que queremos vivir en paz y no vivir en guerra. Ningún miembro de la guerra tiene la honestidad para confesar yo mato para robar. La guerra suele invocar nobles motivos. Sí. Mata en nombre de la paz, en nombre de la civilización, en nombre de Dios, en nombre de la democracia. Y por si las dudas, por si tanta mentira no alcanzara, ahí tienen a los grandes medios de comunicación, dispuestos a inventarse enemigos imaginarios. Claro, para justificar nada más y nada menos la conversión del mundo en un inmenso manicomio y en un gran matadero. Los locos siempre guiando a los ciegos. En el 92 se fueron para México, a Tlaxcala. Allá intentaron una vaina y no les funcionó. Esas conversaciones posteriormente se trasladaron a Tlaxcala, México. Y ahí hablamos del tema económico como punto principal. Y como se sabe, pues Gaviria y su ministro Holmes estaban muy interesados en, digamos, en la apertura económica, en la inauguración del neoliberalismo en Colombia y en el continente. Entonces prácticamente no hubo un entendimiento. Y entonces el gobierno recurrió a un pretexto, la muerte en cautiverio de un exministro, de una personalidad política colombiana, a manos del EPL, del Ejército Popular de Liberación, y con ese pretexto entonces se rompieron los diálogos de México, de Tlaxcala, más exactamente.
yo como siempre haciendo negocios. Hubo apertura económica y comenzamos a lograr cositas. Ya en el 98, y ya llegó el hijo de Misael, Andrés el Castrado. Ese man era un bacán. Yo me acuerdo de esas fiestas que nos pegábamos. Recuerdos tristes de un pasado alegre. Ahí está. Le dio por hablar con Marulanda y se les abrió de patas. Imagínense que les despejó la zona del Caguán. Haga de cuenta que ese territorio es de extensión como Suiza, en donde estos berracos se concentraron para hablar y conseguir la tal paz. Tuve que viajar y hablar con Clinton. Nos inventamos una vaina genial que aún hoy funciona. Calcule, el Plan Colombia. Patriota. Hermoso. Nosotros hemos venido insistiendo reiterativamente en que el Plan Colombia, el 80% del Plan Colombia es inversión social, pero nosotros creemos que tenemos que buscar todavía mayor participación de la comunidad internacional para combatir un enemigo común que se llama el narcotráfico. Nosotros creemos que el Plan Colombia se puede, o hemos venido planteando desde hace bastante tiempo, o desde que se habló del Plan Colombia, de la necesidad de buscar la manera de que ese dinero que se destina para el Plan Colombia sea invertido en obras de beneficio social. Aceptan, digamos, y esa propuesta de la mesa del Caguán, un poco en la idea de ganar tiempo, porque se había diseñado lo que se conoció con el nombre del Plan Colombia, que era toda una estrategia contrainsurgente levantada sobre la idea, digamos, de que la ayuda norteamericana, que hasta ese momento estaba siendo utilizada para la lucha contra el narcotráfico, fuera autorizada por el Pentágono, por el Congreso norteamericano, que esos recursos se invirtieran también en la lucha contrainsurgente. Contra las FARC estrenaron tecnología militar de punta, bombarderos de precisión, una presencia notoria del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos dirigiendo las operaciones, aparatos de detección, de comunicaciones, de calor, de metales, tecnología militar de punta y la introducción, digamos, de dispositivos de localización satelital de los campamentos guerrilleros, y a través de esa vía pues iniciaron una cantidad de acciones. Las bajas de cabecillas de las FARC, los golpes a su estructura de comando y control fueron absolutamente importantes y trascendentales en la aplicación de la estrategia militar. Nosotros decidimos no ver a la amenaza como un sistema exclusivamente armado, sino que la vimos a colores, con 6 subsistemas: el armado, el político, el de recursos, el de territorio, el de redes de apoyo y el de comando y control. Entonces, estos 6 subsistemas tenía cada uno una estrategia específica, y esta estrategia del comando y control es la estrategia para golpear a los objetivos de alto valor, a los objetivos de interés nacional, a los objetivos de interés regional. 3 niveles de objetivos que nos permitieron poco a poco, con la aplicación de una
inteligencia dominante, con la aplicación de últimas tecnologías, con la aplicación de fuerzas de operaciones especiales y una cantidad importante de capacidades aéreas, de plataformas, de aviones, de apoyo aéreo cercano, de helicópteros, nos permitieron tener todos los ingredientes para golpear a estos cabecillas, y fue realmente en los últimos 20 años donde hemos venido poco a poco llegando a esas estructuras de poder. Bueno, lo que se da, digamos, con la implementación del Plan Colombia y específicamente con el Plan Patriota, que digamos que es la campaña militar de ese denominado Plan Colombia, es que como nunca antes se presenta una invasión masiva de los territorios donde tradicionalmente había estado la insurgencia de las FARC, y se inicia una fase de una lucha y de una confrontación militar sumamente aguda, muy complicada, porque fue el empezar a convivir dos fuerzas contrarias en el mismo territorio. Realmente en ese momento lo que se produce es una entrada masiva de patrullas militares a esos territorios y se generaliza la confrontación. Eso hace que se vuelva, digamos, una guerra sumamente cruenta, dolorosa, donde llegaron a presentarse situaciones de combates de muchas horas por quedarse en posesión de un territorio donde había, por ejemplo, un pequeño hilo de agua. Evidentemente nos golpearon, pero nosotros poco a poco fuimos logrando asimilar, digamos, la implementación de esos nuevos métodos, la aplicación de esa nueva tecnología, y fuimos adecuando nuestros modos tácticos, nuestros modos operacionales para ir enfrentando y neutralizar con medidas de precaución, con medidas de seguridad, la aplicación de esa tecnología. En esta última etapa contra nosotros se lanzó la ofensiva más grande que se haya conocido, por lo menos en América Latina. En el apoyo financiero, el apoyo logístico, el apoyo de inteligencia, el apoyo de tecnología de parte de Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña. Y a pesar de esa ofensiva tan grande, no nos derrotaron, sí, nos dieron golpes. Sí, los Estados Unidos han jugado un papel determinante en la guerra. Todo el mundo sabe que nuestro país es un país dependiente. Todo el mundo sabe que esta guerra, por lo menos la que comenzó con las FARC, comenzó con el Plan Lazo. Era un plan de contrainsurgencia patrocinado por los Estados Unidos. Tal vez todo el mundo no conozca, pero los que han estudiado el fenómeno de la violencia en Colombia sepan que aquí vino una misión en el año 62 comandada por un general, el general que fundó las famosas boinas verdes, el general Yarborough, que mandado a traer por el gobierno de Lleras Restrepo, recomendó la creación de grupos paramilitares como para acabar con las insurgencias. Eran las épocas de la Guerra Fría. Es decir, lo que quiero decir es que el papel de los Estados Unidos en la guerra ha sido determinante. Hubo en el gobierno de Valencia 2 decretos que después se volvieron en el gobierno de Lleras Restrepo leyes en que permitían que las fuerzas militares se armaran civiles contra la subversión, y ese término de subversión pues estaba en manos de los militares, es decir, cualquier persona podía caer dentro de ese concepto. Hablando de paramilitares, a eso fue lo que recurrí. Monté bandas privadas y las armé hasta los dientes. La que más me gustó y mejores logros me produjo fue la motosierra. Vivimos en un país de paramilitares, en donde secuestran, en donde torturan, en donde asesinan todo aquel que piensa diferente, todo aquel que lucha por la libertad. No estamos diciendo que eso suceda en este país, porque a qué gobierno se le ocurriría utilizar un arma de trabajo para la tortura y la muerte. Vivimos en un país de paramilitares, en donde secuestran, en donde torturan,
Julio Rojas Pinilla decretó la ilegalidad del Partido Comunista, y por lo tanto los militares se crearon dentro de esa lógica antisubversiva. El comunismo es el enemigo y hay que acabar con el enemigo, acabando justamente con la población civil, porque la población civil es la que ayuda a la guerrilla, y por lo tanto en la raíz de esa guerra estaba en manos de la población civil. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira. Desde Tumaco las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. Si uno sigue la mayoría de los proyectos, de los grandes proyectos, como el petrolero, como la palma africana, como la caña de azúcar, como la gran minería, en todas esas áreas la intervención paramilitar fue decisiva para poder sacar adelante esos proyectos, y naturalmente las relaciones entre esas grandes empresas, entre esas grandes iniciativas y el paramilitarismo va quedando cada vez más en evidencia. Esta vez me les metí con más fuerza. Bases militares, aviones, bombas y cada vez mejores resultados. Para marzo del 2008, eso fue un espectáculo. Me les metí un ratito al Ecuador y todo le dimos a Reyes. Después me les metí a la conciencia. Desde los aviones, publicidad y panfletos. Y como 20 días después, Roquitas me trajo la mano de Ríos. Esa fue una gran época, la de mi gran amigo, Álvaro. Este grupo es matón y mentiroso. Este grupo roba y bufa. Y además, qué tristeza que hemos tenido que sufrir esta pesadilla. Este grupo terrorista de la FARC, eso está ajustando 50 años. Eso empezó a principios de los años 60. Tener que sufrir esta pesadilla. Por eso a esos bandidos todos y a esas bandas terroristas del narcotráfico, a todos tenemos que acabarlos para que el país pueda vivir en paz. La Fuerza Aérea abatió a Luis Edgar Deiva, alias Raúl Reyes, el segundo de las FARC. El bombardeo produjo gran tensión diplomática por haber violado los límites de soberanía ecuatoriana. Nosotros no tenemos dudas que contra nosotros se ha aplicado no solamente la tecnología de punta para tratar de localizar los campamentos, los mandos nuestros, y que no ha sido solamente los Estados Unidos, sino también la asesoría y la intervención directa de Israel en el conflicto. Nosotros en eso no tenemos absolutamente ninguna duda, en la medida en que el complejo militar industrial, mal que bien, es manejado, digamos, por personajes que están muy ligados, digamos, al sionismo y a los intereses de Israel. Entonces, conocemos perfectamente de la intervención de mercenarios, de asesores y de tecnología que ha sido puesta en prueba en territorio colombiano, tanto por los Estados Unidos como por los servicios secretos de Israel. Yo creo que cuando más he sentido eso con más fuerza fue el bombardeo del Mono. Ese fue el bombardeo más pesado que yo haya vivido, y realmente yo ahí pensé que no iba a salir con vida. Yo estaba convencida de eso cuando escuché la última cochada de bombas que disparaban encima de mi cabeza. Yo dije, de aquí no vamos a salir con vida. Coincidencialmente, en ese momento estábamos reunidos con él. Digamos, en el momento en que él cae, se estaba desarrollando una reunión del Estado Mayor del bloque, exceptuando 2 o 3 comandantes, prácticamente estábamos todos los miembros del Estado Mayor del bloque oriental, y por el desarrollo y la dinámica de las operaciones militares, por la permanencia de sobrevuelos de reconocimiento sobre el área, de alguna manera ya nosotros estábamos convencidos de que se iba a venir una ofensiva, que iba a venir un bombardeo. Nos vamos a confirmar. Norte 024814, Luis. Dele vuelta, marica, dele vueltas. Cójala ya. Los indicios fueron suficientes para que los policías y los militares celebraran con evidente nerviosismo. Como siempre, la dinámica es un bombardeo, después ametrallamiento y después el desembarco, ¿sí? Entonces nosotros, casi toda la escuadra, logramos salir precisamente en el momento que termina el bombardeo y empieza
el ametrallamiento, pero antes del desembarco. Entonces nosotros estaban ametrallando, empezaron a ametrallar y nosotros salimos por una loma arriba y nos caían, eso sí, balas de .50 por todos lados porque estaban ametrallando. ¿Se cancelamos? Confirma para... Tornado, confirma release. Tornado, Vega. 2, impacto. Correcto, soporte técnico. Pues inmediatamente se desata, es una operación militar donde participan 70 aeronaves. Fueron descargadas toneladas y toneladas de explosivo en esa región y a los pocos minutos se produce el desembarco de un número muy grande de soldados y de fuerzas élites de la policía y entonces se generalizan los combates en esa área. Todos nosotros quedamos inmersos, digamos, en esa confrontación, los distintos comandantes que estábamos allí. Recuerdo cuando íbamos saliendo me encontré con Carlos Antonio, que estaba como a 1 hora, 2 horas, me dijo, ¿el mono dónde está? Yo le dije, camarada, yo no sé, lo único que sé, me dijeron que había salido por los lados de no sé dónde, por otro lado. Del resto no supe nada más. Y es en medio de esa situación que nos enteramos de la caída del comandante, de que su cuerpo ha sido recuperado por el enemigo y pues en medio de la situación, digamos, como que en esas situaciones de guerra no hay tiempo para sentarse a reflexionar mucho, aunque se siente el dolor y hay que decir que asimilar un golpe de eso no es muy fácil. Cuando ya empezábamos a escuchar las noticias de que había matado al mono, de que lo habían cogido, que el cuerpo, que no sé, empieza uno a dudar, ¿no? Sin embargo, habían rumores por todos lados, que el mono salió donde Víctor, que el mono salió por allá. La gente tenía mucha esperanza. Hasta el día, como 3, 4 días después que llegó Mauricio Jaramillo con un comunicado oficial del secretariado anunciando la muerte del mono Jojoy. Ese momento sí que estábamos ahí parados todos. Al frente mío también había muchachos parados de información. Estábamos escuchando información. Y al frente mío había mucha gente llorando. Es muy raro ver la gente así formada, ¿no?, a lo militar y llorando. Cualquier país y cualquier sociedad debe calificar la guerra como una tragedia. Es decir, llegar a la guerra no es una victoria de ninguna sociedad. Es por el contrario un fracaso, el fracaso del diálogo, de la negociación, del entendimiento. Pero las fuerzas militares de los países, sus ejércitos, estamos para enfrentar la guerra cuando la política ya no tiene otra opción. En el caso colombiano así ha sucedido y desde hace 53 años nuestro país ha estado sumido en una guerra irregular. Lo que le estamos diciendo al país, muchachos, es que nosotros estamos aquí, firmes, pujantes, decididos, con la moral en alto, combatiendo en las modalidades en que nos toca, frente a un enemigo poderoso, a un adversario de 500.000 hombres armados, dotados de toda la tecnología gringa de punta, con todos los dineros del mundo. Alfonso Cano vivió las últimas horas de su vida acurrucado en un matorral, rodeado desde el aire por 30 helicópteros militares, cuyos ocupantes tenían la certeza de que él se encontraba en el área. Un movimiento suyo lo delató y desató la ráfaga de los apoyos terrestres que terminó con su vida. En el camino había abandonado sus gafas, su billetera y sus prótesis dentales. Alfonso Cano salió vivo del bombardeo. Él salió acompañado de un guía. El guía lo entregó. A Alfonso Cano lo capturaron, lo llevaron a Popayán y luego lo trajeron muerto o lo asesinaron allí mismo. Pero Alfonso Cano salió vivo. El presidente de la República ese mismo día anunció y visitó Popayán, llegó al aeropuerto y a las 7 de la noche se fue. Alfonso Cano apareció después muerto.
Hasta ahí lo llevaron los helicópteros y luego lo recogieron como muerto allá en el sitio de combate. Pero Alfonso Cano salió vivo. Produjo William de Sazón en la FARC, porque nadie más en la FARC que Alfonso Cano levantaba la bandera de la paz como él supo hacerlo. Alfonso, yo puedo decir que fue el adalid número 1 de la paz en Colombia en los últimos tiempos. Y entonces es difícil asimilar una decisión de esta naturaleza. Pudiera decir que Alfonso era una de las inteligencias más preclaras que tenía nuestro país. Era de su generación una de las inteligencias más brillantes que ha tenido este país. Era un hombre al que le cabía el país en la cabeza. La FAREP quiere hoy reiterar una vez más que creemos en la solución política, que creemos en el diálogo. Lo que no sabía ni nunca me puedo imaginar era que iba a pasar lo que hoy se cuenta en esta historia. ¡Que viva la paz! ¡Estamos unidos como colombianos! ¡Que viva la paz! Haciendo un momento de paz. ¡Que viva la paz! En un campamento alzamos las manos. ¡Unidos! Gritamos que viva la paz. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! Vinimos dispuestos a aceptar el pasado. ¡Que viva la paz! A perdonar todo lo que sucedió. ¡Que viva la paz! Y tú a que viniste dispuesto, hermano. ¡Que viva la paz! Yo vine dispuesto a dar mi corazón. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! Yo, La Paz, aparezco casi al final de este relato porque, como todos saben, siempre han querido matarme, me han querido desaparecer de mil y mil maneras. Pero yo sigo aquí porque yo soy un proyecto de mujer, yo soy un proyecto de país, yo no soy un fantasma, yo soy una imagen. Yo soy la alegría de la cumbia, soy el corazón de la poesía de Luis Vidales, yo soy el ritmo del canto en vera, yo soy el tejido de la reconstrucción. Y mientras haya un solo hombre y una sola mujer soñando conmigo, yo de aquí no me voy. Quien diga que quiere la guerra, se ve que no ha tenido nunca la responsabilidad de enviar soldados a una guerra de verdad. Yo he tenido esa responsabilidad. Yo he enviado a nuestros soldados, infantes de marina y policías a combatir el terrorismo. Yo he consolado a sus viudas y a sus huérfanos y sé lo doloroso que es esto. Ocurrió que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en su discurso de posesión, el 7 de agosto, pues él pronunció unas palabras al final de su alocución diciendo que él tenía la llave de la paz. Cuando nosotros escuchamos eso con Alfonso, pues dijimos, nos reunimos como a interpretar qué querría decir eso, pero era un claro mensaje lanzado por el presidente de la República en el acto de su posesión, de que estaba dispuesto a cambiar, dijéramos, ese modelo, esa política de guerra que nos había antecedido durante los dos gobiernos del doctor Uribe Vélez. La palabra guerra no está en mi diccionario. Porque es que en los procesos anteriores quedó demostrado que la clase dirigente nunca se la quiso jugar por la paz. Siempre iban en la idea de que el movimiento insurgente se rindiera. Esta vez abrieron la puertica, abrieron la ventanita. Cuando nosotros vemos, analizamos en el desarrollo de la discusión con el gobierno, con sus representantes, que estaban abriendo esa compuerta, dijimos vamos a hacerla abrir totalmente. Y ahí fue que hicimos un gran esfuerzo
Nosotros siempre hemos tenido en mente la solución política y por eso para nosotros no significaba ningún paso traumático a buscar por todos los medios una solución al problema de la guerra en Colombia. Alfonso en una de sus intervenciones dijo: si los partidos tradicionales estuvieran dispuestos a reconocer su responsabilidad histórica en esta guerra, con eso ya habríamos adelantado un largo trecho hacia la paz. Y eso se lo mandamos a decir al doctor Santos. Después recibimos una larga carta de Henry Acosta, en la que nos relataba una conversación con el presidente de la República, en la que él aceptaba que sí, que eso era sensato y que se podría iniciar una negociación en base a esos dijéramos, principios. Henry, dígale dígale a Alfonso Cano y a Pablo Catatumbo que yo designo mis delegados Fran Per y mi hermano Enrique, para que se sienten a ver cómo comenzamos este proceso de diálogos. Santos fue mucho más allá y dijo: yo estoy dispuesto a negociar con ellos, a comenzar a hablar de la plataforma bolivariana y todo eso. Él después se fue bajando de eso, pero en los primeros mensajes habla de eso. A partir de ahí manda una serie de razones a través de un señor conocido como el facilitador, en que plantea distintas opciones para que nos encontráramos para discutir la posibilidad de iniciar un proceso de paz. Nosotros lo analizamos en el secretariado y vimos de que era posible, era factible, pero que era necesario ese primer encuentro para precisamente rodearnos de garantías. Era la primera vez, octubre 15 del 2010, en esos 10 años ya largos, que se había mandado un mensaje escrito diciendo: encontrémonos para negociar el conflicto, y había una respuesta de decir: sí, nos encontramos. Y bueno, descartamos países, hablamos de fulanos, y finalmente se acordó que fuera Cuba y Noruega, que dos países que nos daban como garantías. Pero en este interregno fue muy importante el papel que jugó Hugo Chávez. Nos pidieron algo de ayuda. Yo le dije al presidente: lo que sea por la paz de Colombia, yo estoy dispuesto a hacerlo, a intentar ayudar. Y el presidente Chávez buscó a la guerrilla, transmitió la idea, y a través del gobierno de Venezuela nosotros pudimos realizar la primera reunión con los delegados del gobierno en territorio colombiano. Chávez estuvo acompañándonos todo el tiempo, dándonos la garantía de, por lo menos inicialmente, la integridad física. Y realmente nosotros estamos un poco dolidos por el asesinato fuera de combate de Alfonso Cano. No, eso, cuando un combatiente cae capturado, se convierte en persona protegida. Aquí no hubo esto. Y fue asesinado, y eso produjo un remesón interno en la FARC, en los que nos están ayudando en ese entonces, Venezuela. Pero Venezuela insistió, a pesar de esta tragedia, en proseguir las conversaciones. Y precisamente le digo que él siempre decía: no, muchachos, por la paz de Colombia todo, por la guerra nada. Gracias a la confianza del presidente Santos, quiero agradecer la confianza del presidente. Nunca se me olvida una vez que vino aquí, y ahí en el salón que desde hoy se llama Cipriano Castro, nos sentamos los dos y él me dijo: quiero que hablemos solos. ¿Cómo no? Salieron los cancilleres, la canciller, el canciller. Y entonces en verdad él me sorprendió y me dijo: presidente, yo quiero hacer la paz en mi país. ¿Usted me puede ayudar? En verdad fui sorprendido. Bueno, ya viene la dinámica, ya ha comenzado las conversaciones de la etapa secreta,
En la etapa secreta, cuando se da esa reunión, el gobierno no llevaba ideas de agenda ni de mesa. Ella llevaba un esquema que incluso era de semanas, tantas semanas para definir estos tópicos, otras semanas entonces para darles esta forma y otras semanas para finiquitar, y ahí le anunciamos al pueblo colombiano. Entonces, claro, nosotros ese esquema que lo íbamos a aceptar, porque un esquema que se parecía más era a una rendición. Entonces vienen las discusiones duras que duraron, que se prolongaron como 6 meses. En ese momento acepta el gobierno la agenda y viene la construcción de la agenda. Y hay un instante en que eran incompatibles la agenda que proponía el gobierno con la nuestra y no nos poníamos de acuerdo. Entonces Santos vuelve y le pide a Chávez, porque Santos tenía el objetivo de anunciar en Cartagena, que se daba en aquel momento la cumbre aquella iberoamericana, de hacer el anuncio allá, pero estaba el impedimento que no había agenda. Entonces le pide a Chávez que hable conmigo a ver si se destraba el proceso. Entonces quedamos de que nos reuníamos en Caracas, a la vez iban los compañeros de aquí, que estaban los nuestros, para hacer un balance con ellos. Pero cuando llego a Caracas, anuncian de que los médicos, él estaba aquí en tratamiento de aquella enfermedad que lo llevó a la muerte. Entonces los médicos le dijeron que no podía viajar. Entonces me plantea que si yo puedo venir hasta acá. Y pues desde que haya seguridad, por mí no hay problema. En ese contexto es que llego yo aquí a La Habana y me entrevisto con él en el hospital. Los médicos le dan 25 minutos para conversar y duramos hora y media. Buscando él siempre el esfuerzo, incluso construyó una tercera agenda, a partir de la del gobierno y la de las FARC, ahí sobre la mesa, en su estado de dolor que uno veía, el del estado de dolor en que estaba, buscando fórmulas que conciliaran las dos posiciones para lograr destrabar la discusión. Este es un momento de esperanza. No es una esperanza ingenua. Sabemos que hay dificultades enormes. Tenemos una dosis de optimismo, pero es un optimismo moderado. Creemos que existen oportunidades reales para la paz. Ahora voy a dar la palabra al Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC-EP. Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo, desde el trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos. Y después de 4 años, con toda mi manifiesta oposición, estos manes acuerdan en La Habana reparación a las víctimas, sustituir cultivos ilícitos, participación política de las FARC, restitución de tierras a campesinos. ¿Ah? ¿Qué se habrán creído? Aquí un nuevo enfoque, ¿no? Creo que el gobierno logró entender que el problema no era solamente la dejación de las armas, sino que había otras cosas y que había que hablar del problema de las tierras, que había que hablar de las garantías para la oposición, que había que hablar de garantizarle la vida a las personas. Y se atrevió, dijéramos, a hablar en serio de unos temas que en los otros procesos no se habían podido como aterrizar. Porque, y además, había una nueva situación en la cual, por ejemplo, creo que fue un acierto del presidente haber involucrado a las fuerzas militares en esta discusión, hacerlas partícipes. Fue una decisión muy importante, estratégica, del presidente de la República, de manera consciente en su fuero de hacerlo. En ningún otro proceso estuvimos involucrados. Por el contrario, siempre estuvimos como de espaldas a esos procesos de negociación. Y yo creo que fue un error. En este caso, el presidente
involucró a las fuerzas militares a través de 3 herramientas. Una, 2 negociadores del más alto nivel, el general Jorge Mora y Óscar Naranjo. 2, a través de la subcomisión técnica para negociar la desmovilización y el desarme de las FARC. Y 3, a través del mando militar, el cual estuvo involucrado en todo momento en la construcción de aspectos tan importantes como la justicia especial para la paz o justicia transicional. Así pues que para mí fue el elemento clave que permitió que nosotros fuésemos un componente vital para el éxito de este proceso. El problema con Belisario fue ese, o sea, que el hecho de que Belisario le diera la espalda a los militares en la negociación. Los militares eso nunca lo perdonaron ni lo cobraron en el Palacio de Justicia. Yo creo que esta vez se cambió eso. Había una experiencia acumulada de no dejar a los militares aparte. Los únicos que les pueden garantizar a las guerrillas que les van a cumplir son los militares, porque los políticos traicionan siempre. Hay mucha incertidumbre en este momento. Mejor dicho, yo creo que hay una parte del establecimiento que sí está convencido de esto y que sí quiere la paz. Creo que hay otra parte que definitivamente ya ha demostrado que no quiere la paz y sabemos también por qué, porque se lucran de la guerra, ¿no? Hombre, yo creo que es un acuerdo entre derrotados. Entre 2 derrotados, en el sentido de que no pudo ninguno de los 2 ganarle al otro. Es decir, en cierta medida están los 2 derrotados. Y llegaron a un acuerdo de decir, hagamos la paz porque no hay posibilidades de ganar la guerra. No es un acuerdo óptimo, pero es el mejor acuerdo posible. No fue fácil llegar a un entendimiento en torno al tema de tierras, reforma rural integral, que como lo dijimos en Oslo, constituye este problema de la tierra, la nuez del problema, la nuez del conflicto. Todavía se nos quedaron por ahí puntos pendientes para resolver. Más exactamente, salvedades importantes, como por ejemplo el del latifundio. Nosotros tenemos todavía la impresión de que el gobierno no quiere tocar el latifundio. Y es necesario tocarlo, ¿no? Resolver este problema. A los campesinos hay que devolverles la tierra que les fue arrebatada. Los campesinos fueron desarraigados mediante la violencia, a través del paramilitarismo, a través de la fuerza pública. Actualmente podemos decir que hay una constelación de tenedores de mala fe, de tierras arrebatadas violentamente a los campesinos. Este problema hay que resolverlo para que se sanen las heridas. Yo personalmente estoy seguro que el gobierno no va a cumplir. Ellos no van a cumplir. Lo que hay firmado es un papel y hay firmado que no. Para nosotros necesitamos es vincular a la sociedad, a la población, al pueblo colombiano para que le imponga, así como se impuso el acuerdo y los diálogos, etcétera, hay que imponerle al régimen el cumplimiento de los acuerdos. Es el momento de darle la bienvenida a la paz. Lleno de felicidad, que la guerrilla de la FARC, las armas van. En nombre de las FARC-EP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
nos dio la don el derecho en nuestra comunidad. Lo que firmamos hoy, luego de años de negociaciones serias, discretas, difíciles, es algo más que el acuerdo entre un gobierno y una guerrilla para terminar un conflicto armado. Lo que firmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra, de que no aceptamos la violencia como medio para defender las ideas, de que decimos fuerte y claro, no más guerra, no más la guerra. Yo también soñé, yo también creí que la página de la guerra quedaría atrás y que mi voluntad se impondría en estas tierras. Compañía a la dirección media, Stopa de frente, mar. Fueron tantas las mentiras y tantos los chantajes de unos pocos que el 2 de octubre del 2016 mis hijos, mis hermanos votaron en mi contra. Comenzó a ganar el no. Atención, última hora. Gana el no. Sí, 49.89%. No, 50.10%. Sí, 5.786.783. No, 5.811.502. Se dejaron convencer por unas palabras necias y no aceptaron la paz. Y con eso están acabando con la esperanza del país. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí. Colombia es un laboratorio de la historia. No lo hagamos fracasar. Por favor, pueblo colombiano, el principal actor eres tú, que anda por las calles y por la vida. ¿Era necesario el plebiscito? No era necesario. Y nosotros se lo dijimos muchas veces, presidente, no es necesario. Las guerrillas de Guatemala vinieron y le dijeron, presidente, no es necesario el plebiscito. Usted pone a perder el plebiscito como nos pasó a nosotros en Guatemala. No creyó. Que en las zonas afectadas por el conflicto ganó el sí. Y en las zonas que no han sufrido la guerra ganó el no. Pero ganó el no. Según las declaraciones del jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, el nuevo acuerdo tiene cambios sustanciales, pero también mantiene puntos que llamó nodales. Pero hoy con humildad reconozco que este acuerdo es mejor en cuanto resuelve muchas de esas críticas e insatisfacciones. Los ajustes y precisiones que hemos realizado no sacrifican las convicciones que le dieron forma al primero. Entendimos que, pese a la débil mayoría,
teníamos el compromiso político de aceptar el resultado adverso y de atender las múltiples voces que lo habían propiciado. Los que luchan por mí, los que me quieren, no se rinden, son necios. Y es gracias a ellos que el 24 de noviembre del 2016 me pude presentar en el Teatro Colón para decir que también soy necia, que no me rindo y que a pesar de los embates, yo de aquí no me voy. Señoras y señores, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Teatro Colón de Bogotá, al acto de la firma del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC. Doctor Juan Manuel Santos Calderón. Que la palabra sea la única arma de los colombianos. Las FARC, como un partido sin armas, podrá presentar y promover su proyecto político. Serán los colombianos quienes con el voto lo apoyarán o rechazarán. Se iniciará el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales transitorias. A los 90 días se iniciará la dejación de las armas y en 150 días, tan solo 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas. El día de hoy, guerrilleros del Bloque Sur se desplazan hacia las zonas veredales transitorias de normalización ubicada en la vereda La Carmelita, jurisdicción del municipio de Puerto Asís, Putumayo. Para amarte. ¡Que viva la paz! Para ligarte una Habana y una vez. Bienvenido, bienvenido. Compañero, ¿qué tal? Compañero. Para la guerra nada. El cielo, un telescopio, una escafandra para el mar. Un buen libro para el alma.
Para el verano una pelota y barquitos de un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra nada. No más guerra, no más muerte, no más derrame de sangre entre los mismos colombianos. Mañana, muy temprano, me despertó mi hijo Martín para contarme la decisión del Comité Noruego de otorgarme el Premio Nobel de Paz. Yo quisiera pedirles a las víctimas aquí presentes, en representación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que se pongan de pie para que reciban el homenaje que merecen. El primer grupo de 12 víctimas del conflicto colombiano llegó en la tarde de hoy a La Habana, poco después de pasada las 5 de la tarde, hora de Cuba. Según el listado que se dio a conocer antes de salir de Bogotá, estas personas representan una diversidad de hechos victimizantes a manos de las FARC, de las fuerzas militares del Estado, de los grupos paramilitares y de otros actores armados. Las víctimas vinieron acompañadas de los representantes de Naciones Unidas en Colombia, del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional de Bogotá y de la Conferencia Episcopal Colombiana, que fueron las instituciones encargadas de seleccionar a estas personas bajo los principios de equilibrio y pluralismo acordados en la mesa de conversaciones por las partes que dialogan de paz en La Habana. Hay cilindros de gas, dice el ejército, y entonces nos solicitaron una evacuación inmediata de la sede. ¿A dónde nos dirigimos, encargado? Estamos, hermano. Bueno, señores, hablamos de las FARC. Señoras y señores, nos llevamos del centro de Cali. Fue un 11 de abril del 2002. Estaban trabajando los diputados, Juan Carlos era presidente de la Asamblea, y a eso de las 10 de la mañana estábamos hablando por celular, yo lo acabé de llamar, cuando me dijo que luego me llamaba porque acaba de entrar el ejército, que había una amenaza de bomba y que los iban a desalojar. Y desde ese momento pues la vida nos cambió, porque empieza toda una tragedia, un vía crucis para lograr su libertad, libertad que nunca llegó, que nos quedamos esperando una negociación entre el gobierno y las FARC. Estuvieron 5 años y 3 meses secuestrados por las FARC y un 18 de junio del 2007 fueron asesinados. Y de su
Subdelegación de Paz, queremos expresar nuestro más sincero y público reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón a las víctimas y a los familiares de los 11 diputados del Valle del Cauca, los cuales se encontraban retenidos y bajo responsabilidad de nuestra organización. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz nuestros familiares. Por la misericordia. Nosotros con las FARC hemos tenido 3 encuentros privados y 1 público. 2 en La Habana y 1 a las afueras de Cali un día antes del acto de San Francisco. Y en los 3 pudimos estar todas las familias. En la última estuvimos representantes de las 12 familias. Y en cada uno de ellos siempre encontramos respeto de ellos hacia nosotros, a pesar de todos los reclamos, a pesar de todas las palabras y todos los cuestionamientos que les hicieron, que fueron muy fuertes por parte de los familiares, pero siempre estuvieron escuchando, asumiendo su responsabilidad. Y finalmente se está concretando un paso muy importante, la dejación de las armas por parte de las FARC. La marcha de la FARC hacia la vida civil y la política sin armas es posiblemente el mejor símbolo de este proceso. Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida a la paz. Y aquí está, esta es la imagen del día. El primer encuentro de las FARC, ya como partido político, con sus seguidores en la plaza pública, en la plaza política por excelencia del país, la de Bolívar en Bogotá. El volumen de asistentes sorprendió incluso a los mismos jefes de la exguerrilla. Lleno completo se presentó anoche en el escenario del Capitolio, del Palacio de Justicia, la Alcaldía y la Catedral Primada. Hace muchos años que un evento político no tenía esta convocatoria. Los felicito por la paz. ¡Viva
Muchas gracias. Bienvenido colombiano. Muchas gracias. Te alegra mucho. Te fui muy azotado por la violencia y te alegro que has firmado esa gran paz. Nos has bendecido con esa amabilidad, con esa jerarquía. Gracias, doctor. Dios te bendiga. Vamos para adelante. Creo que hoy es un día histórico para Colombia. Hoy estamos definiendo una parte de la suerte del país. Creo que esto va a marcar un hito. Estamos entrando a la consolidación de la paz. Es la primera vez en mi vida que yo voto y lo hago por la paz. Siento que este conflicto es de los colombianos y las decisiones de los colombianos, pero nos vaya a todos los latinoamericanos. Si esto fracasa, fracasa la historia de América Latina. Hubo una vez un país en llamas, un genocida lo gobernaba. Miseria, balas, hambre, masacre, todo era igual. Donde la vida era solo un lujo, de la que se alimentaba el brujo. La muerte ungía con lluvia, sangre al amanecer. Una nación como cementerio, la libertad era un gran misterio. Pero es que tú ya no lo recuerdas, no te tocó. Porque vivimos en un mundo loco, en un mundo que nos escucha a sí mismo, en un mundo que está cada vez siendo más inhumano. Entonces el momento de dejar de polarizarnos, de dejar de ponerle matices sobre todo a la guerra, de que algunos muertos nos duelan más que otros, que algunos bandos tengan más permiso para matar que otros, así que el mensaje es clarísimo: para la guerra nada significa que no queremos ser parte de ninguna guerra nunca más. Adivino el olor de flores que acaban de nacer, pero la miseria del pueblo, esa es la tristeza mía. Lamento hasta la hora en que el mundo se nos dividió, para que entre los hombres tengamos ahora que pelear. Para mí esto no es obra del diablo, tampoco de Dios. De la avaricia de unos canallas nace la maldad. Quiero en vez de un fusil en mis manos llevar una flor. Sé lo terrible que es la guerra para la humanidad. Soy un hombre que lucha pensando en sembrar el amor. Precisamente soy guerrillero porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz. Anoche soñé con un mundo humano ya sin rencor. Qué pesar tener que despertar de ese sueño tan lindo. Como ya no existían oprimidos, tampoco opresor, fundían los fusiles para hacerle columpio a los niños. Sopla brisa, envuelve y llévate el eco de esta canción. Riega por todos los pueblos este mensaje fariano. Que se sepa que ante la injusticia no habrá rendición. Pienso que es la paz y no la guerra el camino deseado. Quiero en vez de un fusil en mis manos llevar una flor. Sé lo terrible que es la guerra para la humanidad. Soy un hombre que lucha pensando en sembrar el amor. Precisamente soy guerrillero porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo